Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión para celebrar el Día de los Pueblos Originarios hoy 12 de octubre. Tenemos esta actividad para pensar en la historia y en los temas actuales que le conciernen a los pueblos originarios. Tenemos un extraordinario panel el día de hoy para discutir estos temas, pero para comenzar vamos a tener un land acknowledgement por parte de UCLA que dice: The Center for Mexican Studies at UCLA acknowledges our presence on the traditional, ancestral, and unceded territory of the Gabrielino and Tomba people. El Centro de Estudios para México de la Universidad de California de Los Ángeles reconocemos que estamos en territorio tradicional del pueblo gabrieleño y del pueblo Tomba, y también ese es territorio no cedido. Este es un día especial, por supuesto, para los pueblos originarios. Hoy, 12 de octubre, hace 531 años, llegó Cristóbal Colón a tierra de Abya Yala. Y para reflexionar un poco sobre el significado de esto, hemos querido organizar este conversatorio que le hemos titulado Resistencia Indígena y los Derechos Lingüísticos en México y California. Y para esto tenemos un panel extraordinario con tres queridos amigos. Dos de ellos están en Oaxaca ahorita y uno está aquí con nosotros. Y voy a comenzar presentando a mi colega y paisana mixteca, Elodia Ramírez Pérez, que se encuentra en la ciudad de Oaxaca y es originaria de la comunidad de Santa María Peñoles, en Oaxaca, muy cerca de la ciudad de Oaxaca. Es nativa hablante de la lengua mixteca, es maestra en lingüística indoamericana por el Centro de Investigaciones en Estudios Superiores y Antropología Social, conocido como CIESAS, licenciada en Educación Bilingüe Intercultural por la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca. También cursó un diplomado sobre metodología de enseñanzas para las lenguas indígenas por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente, ella participa en el taller de Filología Mixteca, Tradiciones Literarias de la Mixteca Oaxaqueña y en el proyecto Storybooks de México. Bienvenida, Elodia, un placer, y ahorita te vamos a pasar el piso para que nos cuentes un poco más de tu trabajo. También tenemos con nosotros desde Oaxaca, de la comunidad zapoteca de Teotitlán del Valle, al doctor Samuel Bautista Lazo, nacido en Teotitlán del Valle, de una familia de artesanos y campesinos. Se crió a los pies de Kie Guinea Betts, pastoreando una manada de chivos, tejiendo y estudiando hasta llegar a obtener el doctorado en manufactura sustentable por la Universidad de Liverpool en el Reino Unido. A una temprana edad tuvo el interés por leer y aprender sobre su propia cultura, tomando en cuenta las enseñanzas y las historias de que los abuelos han desarrollado un entendimiento profundo de la historia y el conocimiento silencioso de los Bengulá, la gente de corazón sabio, los zapotecos. Samuel administra su taller familiar de tapetes y textiles bajo la marca Disha, escribe microblogs y viaja internacionalmente para compartir las enseñanzas de los Bensaf o zapotecos. Bienvenido, Samuel, y también en un rato te vamos a pasar el piso para que nos cuentes un poco más del trabajo importante que haces como un intelectual orgánico en Teotitlán del Valle. Y finalmente también quiero que me ayuden a darle la bienvenida a mi colega y amigo Jorge Ramírez López. Acaba de llegar a UCLA, él es un postdoctorante, investigador afiliado al Centro de Estudios y de Investigaciones Indígenas aquí en la UCLA, que es dirigido por la profesora Sharon Speed. Él es un postdoctoral presidential fellow aquí en la UCLA, entonces va a estar aquí por lo menos este y el próximo año. Bienvenido a UCLA. Y lo que Jorge nos envió es que él es historiador en el Centro de Estudios Indígenas Americanos en la UCLA,
Es hijo de migrantes de San Miguel Copala, que es una comunidad triqui en Oaxaca, y Putla, en el nudo mixteco. Es el lugar de encuentro de los pueblos triquis y los pueblos mixtecos. Está escribiendo su libro sobre la primera gran ola de inmigrantes oaxaqueños a los Estados Unidos y al noroeste de México en los finales del siglo XX y que cambiaron cómo pensar en el activismo y la política indígena. Pues ahí están nuestros panelistas, como les dije al principio, es un grupo extraordinario de intelectuales orgánicos de diferentes pueblos indígenas de Oaxaca. Y lo que queremos hacer es tener un conversatorio donde primero ellos hagan una reflexión sobre lo que significa este aniversario, otro aniversario más de los pueblos originarios, pero que también nos cuenten un poco el trabajo que ellos hacen en sus diferentes ámbitos para mantener viva no solamente la lengua, la cultura, pero también, en el caso también de Jorge, la memoria histórica y política de los pueblos originarios. Entonces, para comenzar, me gustaría que en una ronda, y comenzar por Elodia, después ir con Samuel y terminar con Jorge, si pudieran compartir un poco de su biografía, ¿cómo es que llegan al lugar donde están ahorita? A lugares muy distinguidos, a lugares importantes donde se discuten muchas ideas, y pueden compartir un poco su biografía y describir un poco el trabajo que realizan actualmente para conocerlos un poco más, y después podemos pasar a otra pregunta sobre el día de ahora. Si pudieras comenzar, por favor, Elodia, si te tomas 2 minutos, y luego Samuel y luego Jorge. Adelante, el piso es tuyo. Oanto sakua tasha Washington ni kañanto ya yukuy ñaño inia ah, que tasha Washington chani yo nani nao vinante do ñanto no te doy te ñanto te chicarante ini. Pues buenas tardes a todos, yo soy Elodia, soy hablante del Mixteco de Santa María Peñoles, muy contenta por participar con ustedes, agradezco a todos los que nos estamos conectando en este momento y pues les mando un saludo cordial desde Oaxaca, eh, y muy paterno por parte de la comunidad de Santa María Peñoles. Pues yo me inicié como maestra de educación indígena porque yo veía a los maestros de mi comunidad, ¿no? Cómo trabajaban con los niños, entonces desde ahí me llamó la atención de ser maestra. Eh, Me fui a la normal bilingüe de Tlacochahuaya, soy una de las primeras generaciones que dio inicio con esa normal, y pues una decisión muy buena, porque ahí justamente fortalecí mi identidad y mis raíces como mixteca, ¿no? A través de recrear la cultura con el festejo de Todos Santos ahí en esa institución, el hecho de escuchar también que había otras lenguas, porque esto no lo sabía, ¿no? Yo pensaba que solamente en el mundo se hablaba el mixteco y el español. Y al llegar en la normal, pues justamente te encuentras con la diversidad de lenguas que existen en Oaxaca. Y esa parte a mí me nutrió muchísimo porque los maestros, justamente los que fueron mis profesores, nos enseñaban, o más bien el objetivo era formar a maestros de educación bilingüe, ¿no? En donde justamente regresáramos a las comunidades para impartir una educación bilingüe a través de los saberes comunitarios. Entonces, cuando yo iba a hacer mis prácticas en la comunidad, afortunadamente estoy hablando de hace 15 años, en mi comunidad la mayoría era monolingüe, ¿no? Estoy hablando de los niños de primaria, todos eran monolingües. Entonces, cuando dábamos servicio, nuestra prioridad era dar clases en educación bilingüe, pero a partir de estos saberes comunitarios. Terminé la normal y me ubican en la región Mije, donde los niños son monolingües en Ayub. Y digo, ¿y cómo le voy a hacer si yo hablo el mixteco, el español, y mis niños hablan el ayuk? Entonces hice lo que no aprendí en la normal, cómo darle clase a ese grupo de niños en donde no nos entendemos. Entonces ahí ocupé a 2 niños que eran bilingües. Y estos niños ayudaban a bajar, mis clases eran en español, y estos niños ayudaban a interpretar.
las actividades que se tenían que hacer. Después, por esta necesidad, digo, yo no estoy siendo productiva en esta región, entonces pido mi cambio a la Mixteca. Me mandan a la región de Nochistlán y resulta ser que el contexto es distinto. Ahí los niños ya son monolingües, pero en español. Y lo bonito de ahí eran que los comités de la escuela decían, maestra, queremos que nuestros nietos hablen el mixteco, porque sí necesitamos enseñarles el mixteco porque no nos podemos comunicar con nuestros nietos. En ese entonces, los hijos de los paisanos pues emigraban a Puebla, a la Ciudad de México y dejaban a sus hijos con los abuelos. Y entonces eran contaditos los niños que eran bilingües. Y me doy cuenta de esa realidad y mi variante es distinta. Pero ahí me doy cuenta que al momento de enseñarle a leer y a escribir a los niños, a mí me faltaban elementos. Y me entero de la maestría. Y digo, pues ahora, aprovechar esta oportunidad, esta herramienta que necesito, porque si no, de aquí no voy a salir. Y pues me fui al CIESAS, en donde trabajo un poquito más de la sintaxis del mixteco. Y después, al terminar el CIESAS, surge el proyecto de enseñanza del mixteco como segunda lengua con la Universidad de Nueva York. Y en ese lapso yo estoy también inscribiéndome o más bien, sí, aspirando a entrar al diplomado de metodologías de lenguas indígenas como segundas lenguas. Y pues afortunadamente quedé y voy complementando esta herramienta, ¿no? Ser hablante, conocer un poquito más sobre la sintaxis, la fonología de mi lengua y diseñar materiales y adquirir esa metodología a través de la práctica. Entonces yo estaba inscrita en el Centro de Educación El Llano de las Avispas Tilantonco y entonces empiezo a llevar la parte teórica y la parte práctica. Agradezco a la comunidad porque los padres de familia sí me dieron la autorización de ir al diplomado, ¿no? O sea, yo viajaba cada 8 días desde el Llano de las Avispas hasta la Ciudad de México para poder aprender más sobre esta metodología. Y bueno, se abren los cursos en línea y me da la oportunidad la universidad de dar estos cursos, el mixteco como segunda lengua, de manera por Zoom, ¿no? Entonces llega la pandemia y nosotros seguimos enseñando el mixteco como segunda lengua. Y luego, pues actualmente trabajo en la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba de la Fundación Alfredo Jardelú, en donde también me permite realizar eventos que tienen que ver con la lengua y con la cultura. Y la biblioteca se especializa en documentos escritos en las lenguas mesoamericanas, ¿no? Y esto me permite conocer más la historia sobre el mixteco, una historia que no todos la conocemos y yo creo que tenemos derecho a conocer esa historia que no se ha difundido. Y eso es lo que estamos aprendiendo en el taller de filología mixteca, ¿no? Los antecedentes. En la época colonial se escribió mucho el mixteco en todas las variantes y era de lo más normal escribir y leer documentos en mixteco. Creo que ya me pasé del tiempo. Muchas gracias, Elvia. Vas a tener la oportunidad de seguirnos contando un poco más a profundidad de lo que haces en la Biblioteca de Córdoba. Gracias por esa introducción para que te conozcamos y conozcamos el trabajo que haces. Samuel, ¿podrías compartir con nosotros tu biografía y también un poco el trabajo que realizas actualmente como intelectual orgánico de Teotitlán del Valle? Adelante, el piso es tuyo. Sakleji. Sizin yupta yuptu. Unya tu los kalbania te una compañía yuptu yeyunterish nashire ni kayak. Canadulazon chivizoin stil tulajunre. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación para tener este diálogo. Bueno, recordando el día en que llegaron
los españoles a estas tierras y reflexionando un poco, ¿no? Sobre nuestra lengua y todo. Y precisamente, ¿no? Personalmente, pues sí, soy un producto de todas estas oleadas de cambios que hubo en la historia, ¿no? Y digamos que como comparto un poco en mi biografía, quizás en mi generación surgimos un poco más los primeros hijos de nuestros padres que empezaron ya a cursar estudios más allá de la secundaria, el bachillerato y llegando ahí a estudios de licenciatura, ¿no? Digo esto porque de la generación de mis padres era muy común, por ejemplo, mi padre estudió 3 años en la primaria, mi madre estudió 5 años. Entonces ellos están totalmente excluidos del sistema, ¿no? Y yo, bueno, al tener ya un pie ahí en el sistema, dije, bueno, veamos de qué se trata esto. Y me metí a estudiar, ¿no? Hasta donde termine esto, dije, y fue de esa forma en la que me decidí por estudiar el doctorado por investigación en Liverpool, siguiendo un poco mi tradición de artesano. Yo había estudiado manufactura sustentable y al final de mis estudios me había escapado, de hecho, para hacer mi residencia, hacer un proyecto de estancia en ahí en el área de la bahía, en the Bay Area, en Oakland estuve. Y pues ahí también puse otro pie al mundo globalizado, ¿no? Conocí gente de todos lados, de muchas culturas y muchas conversaciones que se dieron, que eso me fue llevando a cuestionar también un poco el sistema en el cual había estudiado, ¿no? En donde tenemos un sistema de producción y de consumo que es muy lineal, que está realmente ahorita apenas encontrando, ¿no? Los primeros grandes tropiezos que nos hacen reflexionar más sobre nuestra relación con el medio ambiente y con incluso, ¿no? Nuestras relaciones sociales y económicas. Y de ahí fue como me surgió más la inquietud de seguir estudiando y seguir analizando todo esto, pensando un poco, ¿no? Ya para el bien de mi comunidad, ¿no? O sea, al final de cuentas, después de mis estudios en Inglaterra, me di cuenta que muchas de las respuestas que buscaba ya las tenía en nuestra comunidad, ¿no? Como vivir lento y en pequeño es muy sustentable y es muy, muy armonioso. Claro que no es fácil, tampoco vamos a romantizar todo, pero se trata de encontrar un balance, ¿no? Y al final de mis estudios de doctorado decidí también pasar más tiempo con mi familia y más que nada por eso, ¿no? Pero al final como que se cerró un ciclo, ¿no? En donde partí del seno familiar, estudié, busqué respuestas por otros lados y ahora regreso a la comunidad como que viendo nuestros saberes, nuestros pensares desde otra perspectiva. Y esto yo siento que lo que me ha dado es más una perspectiva mediante la cual yo puedo compartir esto con el mundo global, pero también dándole más luz a lo que ya sabemos. Porque muchas de las respuestas a veces como que, esto ya lo hacían los abuelos, esto ya lo sabían. Entonces, un poco esa es mi situación en estos momentos. Muchas gracias, Samuel. Gracias por esas palabras. Y vamos a continuar porque me interesaría que compartieras con nosotros varios de los proyectos que tienes en tu comunidad, ¿no? Vamos a darle la palabra ahora a Jorge, que nos comparte un poco de su biografía y el trabajo que realiza actualmente. Adelante, Jorge. Bueno, muchísimas gracias, Elodia y Samuel, y gracias a ustedes por estar aquí. Y pues un poco como comentó Gaspar, ¿no? Es que mi papá viene de San Miguel Copala, un pueblo triqui, y mi mamá de Putla. Y entonces, pues yo tengo una experiencia más diferente que los compañeros y compañeras de aquí, que ellos pues se van a los Estados Unidos, vienen acá, están en el condado norte, bueno, en Norte California, como en el condado de Sonoma County, que es Wine Country, donde
hay muchos, se trabaja mucho en el campo de la uva, y pues ahí es mi contexto, ¿no? Y es muy interesante un diferente contexto donde en ese momento, pues yo creciendo ahí, enfrento así como el racismo de los blancos, pero también de los mexicanos, ¿no? Entonces como que fue algo muy interesante de ver y de entender ya años después, ¿no? De qué es lo que me pasó a mí, me pasó a mis papás y cómo puedo entenderlo en lo más grande, del contexto más grande de la migración. Entonces cuando yo pues fui lo que le dicen aquí el Community College, el colegio comunitario, y luego fui a Santa Bárbara, y ya ahí en UC Santa Barbara pues empecé a pensar un poco más sobre qué era ser oaxaqueño, y en ese contexto pues también veo a Elizabeth que está aquí, y es cuando también empiezo a comunicarme más con otros oaxaqueños, cuando conozco a Gaspar, a Elizabeth, a Oye, Oaxaqueño Youth Encuentro, y eso es algo muy importante para mí porque me empiezo a preguntar otras preguntas, ¿no? De que cómo puedo escribir o cómo puedo entender, ¿no?, la historia de los oaxaqueños, ¿no? Y pues conociendo al Oaxaqueño Youth Encuentro, al Frente Indígena de Organizaciones Binacionales o el Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño, es cuando empiezo a ver que sí hay muchas historias, ¿no? Y cuando les dije que pues nací, me creí ahí en el condado de Sonoma County, en Norte California, a veces pues como que se sentía que no había historia, ¿no? Que yo no tenía mi propia historia, no sabía de dónde venía, ¿no? Y entonces cuando empecé a preguntar más y empecé a investigar más, ¿no? Y es también como Samuel dijo, ¿no? Que ya después de enfocándome en el trabajo del doctorado y escribiendo el doctorado que escribí, pues me di cuenta que pues ya las historias ya estaban ahí, ¿no? Entonces pues para mí era de cómo puedo como historiador entenderlo como en el contexto histórico de los 80s y 90s. Entonces, parte de mi trabajo que yo hago es escribir sobre la primera gran ola de los migrantes oaxaqueños indígenas, ¿no? Cuando el contexto se está cambiando, ¿no? Que la economía mexicana es lo que le dicen la década perdido, the lost decade, ¿no? Donde pues hay muchos como momentos que la economía está fallando, ¿no? Entonces está desplazando a mucha gente. Y ya en los Estados Unidos, desde los 70s, la economía que está en crisis, también empiezan a desarrollar más como la verdura, la fruta. Entonces eso empieza desde los 70s. Y a los 80s también necesitan reclutar a gente, pues como le dicen, cheap labor, ¿no? Entonces en ese contexto lo que empezamos a ver es que empiezan a reclutar a los oaxaqueños más, pero lo que no sabían, ¿no? Los que están contratando es de que los oaxaqueños al mismo tiempo pues ya estaban organizados, ¿no? Y eso es lo que Gaspar y yo estamos platicando hace rato pues, hace rato en una reunión, ¿no? Y que entonces ellos pues ya venimos organizados, ya estamos pensando de cómo ser de un pueblo o cómo ser de una parte de organización. Y eso se utiliza para formar y pues resistir en muchas formas. Entonces parte del trabajo que yo hago no es de que cómo se dio eso, ¿no? Cómo es que cuando los oaxaqueños empiezan a llegar a San Quintín, a San Diego, al Valle Centrales de California o pues otras partes, ¿no? O Los Ángeles también, cómo es que se empiezan a organizar, ¿no? Y eso es parte del trabajo que me interesa mucho, porque también lo que vemos cuando llega el 2015, que los jornaleros desde Washington, el estado de Washington, hasta San Quintín, en Baja California, se empiezan a movilizar, ¿no? Y ya se conocen, se entienden quién es uno y quién es otro. Pero eso viene de mucho como trabajo organizativo y de pues, seguir reproduciendo la comunidad, ¿no? Entonces, ese es el tipo de trabajo que me enfoco, ¿no? De entender, pues, de dónde venimos y cómo también hemos hecho esta historia, ¿no? De cambiar el mundo. Y pues sí, eso me interesa mucho y como les dije que igual como Samuel comentó que pues ya vienen esas historias, ¿no? Y venían de Oaxaca y yo lo intento de entender en el contexto de migración. Gracias, Jorge. Qué interesante tener este grupo tan diverso de intelectuales orgánicos indígenas de Oaxaca que hacen un trabajo en diferentes contextos. Ahora me gustaría hacer una ronda con los ponentes para que nos digan desde el trabajo que realizan, cómo piensan, qué han pensado sobre este otro aniversario. Ahora se cumplen 531 años
de la llegada de Cristóbal Colón a las Américas, a Abya Yala. En el caso tuyo, Elodia, tú estás trabajando en la Biblioteca Córdoba, donde hay muchos manuscritos mixteco de la época colonial. Eso es interesante estar en esa biblioteca porque uno no piensa que después de la llegada de los españoles, desde que se estableció la colonia, hay un punto en que hay una producción increíble de textos en mixteco, ¿no? Entonces, después no se compara nada con el México independiente y con el México moderno, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si tú tendrías una reflexión al estar en ese taller de estudios filológicos, de estudios mixtecos, acerca del impacto. ¿Cómo piensas tú en este aniversario? ¿Y qué te ha enseñado tu trabajo en la biblioteca? Que tenemos que reflexionar sobre la época colonial en Odia. Adelante, el piso es tuyo. Gracias, pues muy interesante pregunta. Yo creo que lo que me impactó muchísimo el primer día en el que me acerqué a la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba fue cuando vi esos documentos, ¿no? Que inician desde el siglo de la conquista. Quizás no podemos decir que todo fue malo, porque lo rico de esa época fue que nuestra lengua empieza a escribirse con las letras en letras latín. Entonces, todas las variantes se escribían por la necesidad de ganar a la gente con la religión. Entonces, lo hicieron a través de escritos. En ese siglo, en el siglo XVI, se escribieron vocabularios muy importantes para la mixteca, una doctrina cristiana que prácticamente revolucionó para la mixteca, para la escritura del Tu'unzabi, ¿no? Porque esta se hizo de lo más usual y duró casi 2 siglos. Entonces, en esa época se escriben documentos que van desde una demanda, un testamento, una averiguación previa, recibos de compraventa, y era de lo más normal que escribiéramos en mixteco, ¿no? Entonces, hay documentos en variantes ya extintas hoy, como Tepozcolula, Achutla, que nos datan de lo que pasó en esa época, ¿no? Entonces, esta otra parte yo en realidad no la conocía. Y cuando llegué a la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba, al asistir o estar presente en los talleres de filología mixteca, me permite conocer toda esta otra parte maravillosa que tiene nuestra lengua. Entonces, a eso yo le veo como un punto muy productivo en ese periodo que duró la conquista, ¿no? Porque fue el periodo en que las lenguas, pues, se hicieron presentes. Claro, también con eso, pues, llevó también a que a la cultura, pues, en parte, se escondiera, ¿no? Como es, por ejemplo, los rituales del temazcal, el adorar a nuestros dioses, el seguir reproduciendo nuestra propia religión. Pero también nuestra gente fue muy inteligente, porque supo cómo esconder esa parte que es muy suya. Y nuestra gente sigue siendo igual, ¿eh? O sea, actualmente nuestras comunidades, por ejemplo, conocen actualmente la historia de un nahual, pero eso no se ventila a todo el mundo, eso nada más es interno. Y estoy segura que como este proceso, también hubo muchos procesos que se mantuvieron muy propios y ajenos a la religión católica. Tanto es que el ya que representa, o el illa que está escrito en la variante de Tepozcolula, que es el nombre de Dios o deidad, lo tenemos en la variante de Peñoles cuando decimos ya Dioshi, ¿no? El ya Dioshi ahí quiere decir desde el Tunsabi, ya, Dios, y Dios tomado del español. Entonces, esa parte es algo que tampoco no conocemos todos los que somos hablantes del Tunsabi. Y yo creo que
con esto que está haciendo el taller de filología mixteca, se tienen que crear también documentos o textos que se lleven a las comunidades para que estén más informados sobre esta historia que no se ha dicho. Y que pocos tenemos la oportunidad de conocerla, ¿no? Ahorita en el taller de filología mixteca participamos 14 variantes. Entonces, también ese espacio es muy restringido, pero yo creo que el hecho de abrirnos esta oportunidad de estar en este taller nos permite a los que estamos participando ahí de difundirla, justamente a través de estas actividades de conversatorio, de conferencia, ¿no? Pero sobre todo creo que tenemos la labor de regresar esta información a nuestras comunidades. Y pues sí, efectivamente, así como el mixteco, también hay documentos del zapoteco, del cholteco, del náhuatl, de otras lenguas nativas de Mesoamérica. Y entonces, esta historia pues no es contada en los documentos de texto gratuito, ¿no? Para nuestros niños. Y eso es lo que en realidad yo agradezco mucho al universo, a la Madre Tierra, por permitirme estar en este espacio que es la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba, y pues sobre todo, ¿no? De invitar también a otras variantes a que se integren a este taller de filología mixteca. Gracias, Elodia. Samuel, si nos puedes contar tu reflexión sobre el legado de la llegada de los españoles, la conquista, desde donde estás. A mí me llamó mucho la atención caminar por las calles de Totitlán del Valle en un tour guiado por ti mismo, donde se ven las diferentes etapas ahí caminando, ¿no? Los templos prehispánicos, la iglesia, con incrustaciones, incluso con grabados de piedra que se encontraron y los van incorporando a la iglesia misma. Entonces la iglesia misma es como ya una construcción que ya se ve claramente la historia. Y tú cuentas la historia de Teotitlán del Valle, ¿no? Teotitlán sigue estando ahí después de todos estos años, ¿no? ¿Qué reflexión nos haces? ¿Cómo reflexionas tú desde Teotitlán del Valle este 531 aniversario de la llegada de los españoles? Adelante, Samuel. Sí, bueno, yo como justo lo estaba reflexionando hoy, desde mi pueblo es como un día más. La gente se levantó a hacer tortillas, a tejer, y fue como un episodio más, ¿no? Como un viento que sopló y cambió un poco, cambió la historia. Por eso ahora estamos hablando en español, por eso ahora tejemos tapetes de lana, pero también yo creo que sí hay todo, o sea, un episodio de, por ejemplo, yo recuerdo, ¿no? No fue sino hasta los 15 años, cuando ya en mi adolescencia, cuando te empiezas a preguntar quién realmente eres, cuando ya empiezas a formar conciencia propia, donde pues ya yo empezaba a voltear a ver, ¿no? Oh, bueno, empezaba a escarbar más y más a profundidad las cosas y no había respuestas, ¿no? O sea, crecimos con los libros de texto contándonos así 2, 3 pinceladas de toda una historia de más de 10,000 años, ¿no? Entonces, veías también la historia, por ejemplo, que te cuenta el INA o que puedes leer en la mayoría de los libros de los escritores, son todas ajenas a nuestra cosmovisión y no hay ahí las respuestas, ¿no? Eh, y pienso, bueno, pero luego afortunadamente, ¿no? Como decía Elodia, los abuelos fueron muy sabios, ¿no? En preservar, en esconder esta sabiduría y está ahí al alcance, ¿no? Eh, ahora ya es todo un sincretismo entre cultura, religión y incluso el mismo sistema político, ¿no? Es una mezcla entre el sistema antiguo y el cabildo español y las leyes mexicanas modernas. Y ahí va evolucionando, ¿no? Se va amalgamando todas estas corrientes y siempre creo que estamos tratando de construir algo bueno, algo mejor.
Pero justamente hace unos días, a raíz de esta plática, le preguntaba aquí em, a las ahijadas de mi mamá, ¿no? Que tienen 12, 13 años, y le decía, oye, ¿y en tu escuela cuántos hablan zapoteco así fluidamente? Y me dice, pues solo uno. De un grupo de 17 alumnos, ya solo uno habla zapoteco. Yo soy de la generación del 85. De mi escuela, básicamente creo que había 3 niños que no hablaban zapoteco de manera fluida. Entonces, eso sí me puso muy triste, ¿no? A pesar de que, pues hay un diccionario hasta en línea, ¿no? De zapoteco, de Teotitlán del Valle específicamente. Está igual uno de los diccionarios, ¿no? Del siglo XVII, del López de Zárate, ¿quién es? Que parece que incluso está basado en Teotitlán del Valle, ¿no? En el zapoteco de Teotitlán del Valle o de Tlacochahuaya, que es muy, muy, muy similar. Pero digo, wow, a pesar de tener todo esto, seguimos, ¿no? Como perdiendo nuestra cultura. Y estaba reflexionando que literalmente con esta generación, de este último niño que habla zapoteco, o sea, si él no se lo enseña a sus hijos, ahí muere nuestra cultura. Y eso sí es preocupante, ¿no? Porque realmente en el hablar del zapoteco está ese florecimiento de la conciencia, ¿no? Que yo siento que los ancestros transmitían, porque el lenguaje es muy complejo, es muy no lineal y además hay ciertas historias que solo se pueden contar en zapoteco, solo pueden transmitir su esencia de verdad y de historia y de pertenencia a la tierra si se hablan en zapoteco. Entonces, sí veo como una gran labor que hay que hacer y tenemos una radio comunitaria que igual, justo hace unos días el locutor decía, pues venimos acá y nos esforzamos todos y les pedimos, así pedía y suplicaba para que los padres le hablaran a sus hijos en zapoteco. Y dice, aunque ya esté muy españolizado, por favor, no háblenle a sus hijos y que no se pierda esto. Y afortunadamente, ¿no? Yo creo que estamos todavía en un buen punto porque todavía tenemos un zapoteco muy vivo. Es el idioma oficial de la asamblea comunitaria, un poco el idioma oficial del mercado, ¿no? De que las vendedoras ahí siempre hablando en zapoteco. Pero sí está en gran peligro porque a veces igual saludo a los niños, a los jóvenes en la calle, los saludo en zapoteco y me responden en español. Y digo, wow, o sea, ni siquiera se pueden esforzar un poco para, bueno, si te saludan en zapoteco, estás en tu tierra, contéstale en zapoteco, ¿no? Entonces sí veo aquí como que estamos en un punto crítico de nuestra historia. Gracias, Samuel, por esa reflexión. Y vamos a escuchar de Jorge y luego vamos a pasar pues a una ronda de preguntas quizá de la audiencia y de las personas que nos están siguiendo en línea. Y a mí me interesaría escuchar tu reflexión, Jorge, porque tú escribes, tu trabajo intelectual es sobre esta ola de activismo político de estos indígenas que vienen de México, que vienen de Oaxaca, que están en California. Y para 1992, para cuando es la lucha del 500 aniversario, los indígenas le llaman de resistencia, del otro lado le llaman el encuentro de estos dos mundos, hay una efervescencia, parece ser, ¿no? Un resurgimiento del repensarse como pueblos indígenas, ¿no? Entonces, a mí me interesaría saber de las historias que has leído sobre esa época, de los debates que se estaban dando, ¿qué has aprendido de ese aniversario, ¿no? Que fue tan grande en 1992, que ahora, bueno, no hay muchas celebraciones este 12 de octubre. Yo si uno busca, pues no hay esos, pero en 1992 fue un gran escenario político, un debate a nivel mundial y a nivel continental. Entonces, no sé si nos podías decir qué es lo que has encontrado en tus estudios sobre los debates en esa época. Gracias, Max. Pues lo que les quería empezar para llegar ahí es de que cuando estoy como historiador, estoy escribiendo una historia, ¿no? de este momento, ¿no? De los 80s y 90s. Lo que me di cuenta es que si estoy escribiendo como
un historiador de los Estados Unidos, se enfoca ahí como esto pasa en los 80s, está Reagan, o está la frontera, y si estás en México, pues es la década perdida, es la migración que está saliendo. Y parte del trabajo, como he estado en diferentes partes de los Estados Unidos, platicando con diferentes personas, con oaxaqueños también, y poniendo atención también a lo que está pasando ahora, lo que me puse a pensar es de que la forma como está escribiendo este libro no es como la historia de los Estados Unidos o la historia de México, ¿no? Pero en realidad es cómo podemos entender la historia del punto de vista de los pueblos originarios de Oaxaca que salen y empiezan a ver el mundo bien diferente. Y entonces es de ahí donde cuando yo llego al 92 es muy fascinante, ¿no? Porque pues ahí ya están, ellos ya se estaban organizando, los mixtecos de en todo California pues ya estaban platicando entre ellos mismos, ¿no? Ya estaban hablando sobre las luchas en la frontera, en el condado norte de San Diego, o en el Central Valley, el Valle Central de California, lo que está pasando cuando le están robando el sueldo o cuando pues están, pues una forma de explotación que están enfrentando. Ya los zapotecos, pues en Los Ángeles, lo que es, pues es que llegan a un momento de cuando ya la industrialización ya no está avanzando, ¿no? Entonces ya hay trabajos como de meseros o de trabajo de restaurantes. Es una diferente economía y labor que están enfrentando. Pero ya entre ellos, pues igual también se empiezan a organizar, se empiezan a empezar cómo podemos recrear nuestras comunidades. También ahorita encontré en el 82, hay un periódico en Los Angeles Times, donde sale una organización que se llama Club La Colula, y empiezan a platicar con otros en Santa Mónica, y se están organizando, ¿no? Entonces es muy fascinante que desde los 70s, 80s, pues ya la comunidad zapoteca o la comunidad mixteca y triquis también ya se están organizando y pensando cómo podemos defender nuestros pueblos. Así en el contexto de la inmigración y seguir pensando en lo que está pasando en Oaxaca. Ya llega el 91, ya la gente ya empezaba a organizarse, empezó a hacer como defenderse también con los chicanos, los latinos que estaban en San Diego o en el Valle Central de California. Te llega el 91 y pues ya todos empiezan a escuchar sobre pues, la celebración ¿cómo le dice? El encuentro de dos mundos, ¿no? Y ya que dicen, no, pues es que esto no es la realidad, ¿no? Y también lo que he leído también con la profesora Mary Blanco, que trabaja aquí en UCLA, que ella ha escrito sobre pues ahí en Oaxaca, en México, que también pues ya había algo muy fuerte, ¿no? De que pensando de cómo podemos no celebrar, pero pues declarar que este es 500 años de resistencia contra, ¿no?, el descubrimiento de las Américas. Y entonces pues llega el 92 y así como los mixtecos y zapotecos se empiezan a organizar como el Frente Mixteco Zapoteco en 1991 para el 92. Y pues la forma como cómo están escribiendo, cómo están pensando, pues hay unos que dicen somos indios o somos del continente, ¿no? Entonces es una forma hemisférica que están pensando, ¿no? Que ya no nomás es de que somos de Oaxaca o de un pueblo, pero todo es tan importante, pero también están pensando cómo podemos conectarnos o entendernos como algo más grande que somos, ¿no? Y de eso también lo que he visto ahora es que ahora en este momento pues vivimos en bueno, es un bien diferente momento más con los jóvenes que pues ya aquí como en UCLA, en Berkeley o todo en California ya hay grupos de jóvenes que se están organizando, ¿no? Que tal vez sea de cultura o de defender sus derechos, ¿no? Y muchos también de esta época pues están viendo lo que está pasando aquí en los Estados Unidos, con los pueblos originarios de aquí, o lo que está pasando allá en diferentes partes de Latinoamérica, ¿no? De defender sus territorios, el agua. Y pues para mí se me ha visto que ya la gente está pensando, los jóvenes también están pensando en una forma diferente, ¿no? ¿Cómo nos podemos entender como personas que estamos en nuestros territorios de pueblos originarios y cómo podemos ser aliados y cómo podemos movilizarnos en ese pensamiento, ¿no? Entonces, pues la reflexión de 531 años es de que pues sí he visto que hay muchos cambios y ya
los jóvenes, diferentes personas ya se están organizando y más cuando vemos ahorita como el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, el liderazgo es mujeres, ¿no? Ya estamos viendo también como Saraí Ramos en California, Saraí Martínez que está en el Centro Binacional, o en Cielo que también está Odilia Romero, Janet Martínez, ya hay, pues hay diferente movilización, ¿no? Y enfoque también, estamos viendo que es algo muy importante, ¿no? Y para mí, pues es de qué está diciendo también la diáspora, ¿no? Y cómo podemos pensar en relación con los pueblos originarios de Oaxaca también y con los del continente. Gracias, Jorge, por esa reflexión. Vamos a abrir una ronda de preguntas. Vamos a comenzar con preguntas quizá en la sala y luego nos vamos a mover a preguntas que están en línea. Acuérdense que nos están escuchando en esta transmisión en vivo por webinario y también en Facebook Live, ¿no? Entonces, no sé, aquí en la audiencia, si alguien tiene una pregunta, adelante, por favor, para cualquiera de los panelistas. Tenemos aquí y luego allí 2 preguntas, si las hacen y luego les permitimos a los panelistas contestarlas. Adelante, primero usted. Y si se quieren presentar, por favor. Hola, soy Nora Estrada, represento el periódico Impulso de Oaxaca, en Los Ángeles. Para Samuel, dijiste que estamos en una crisis de que se pierde el idioma zapoteco. En Oaxaca, ¿cuál es la comunidad zapoteca? ¿Cuántos conservan el idioma? Vamos a hacer la pregunta y luego ahorita le vamos a permitir que conteste. Adelante, si se presentan y su pregunta. Sí, me llamo Ricardo García, enseño en Santa Mónica College y mi pregunta es para Elodia. Me encanta la educación y esa comunidad y quisiera si nos puedes decir algunas palabras acerca de uno de los niños bilingües, quizá una anécdota de los niños bilingües y de esa experiencia que tuviste. Adelante, Samuel y Elodia, preguntas sobre la lengua indígena. Adelante. A Samuel primero. Sí, pues. Hola, ya. Sí, bueno, lo que yo veo es esta tendencia yo creo que en las generaciones más jóvenes, y hablo un poco de los valles centrales, ¿no? El zapoteco es, yo pienso, es la segunda lengua, o la tercera, obviamente es la lengua más hablada en Oaxaca. La variante del Valle Central, pues igual acá, no tengo exactamente cuántos pueblos y seguramente cada pueblo es diferente, pero lo que sí veo es que mientras más cerca estamos de la ciudad de Oaxaca, más perdemos nuestro idioma. O sea, antes se hablaba zapoteco, incluso, bueno, en el Tule y en otras regiones ahí de Tlalistac, y ahí ya es muy, muy poco el zapoteco que se habla. El zapoteco que se hablaba en Teotitlán, bueno, en la generación de mis padres era como un 98%. En mi generación del 85, igual eso cayó a un 85%. Y a mí lo que me preocupa es que a los de los 2000, pues ya está como en 5%, ¿no? Si tomamos esto como una pequeñita muestra, es un descenso increíblemente rápido y son un poco las fuerzas a las que nos enfrentamos, ¿no? A pesar de que de todos los esfuerzos, o sea, en Teotitlán, o sea, hay música escrita en zapoteco, igual hay cuentos, apenas un amigo lingüista tradujo el Principito, ¿no? Al zapoteco. Y hay mucho, pero la fuerza, digamos, de la globalización, de la modernidad, no sé, el TikTok o de Peso Pluma es tan grande que como no ven este aspiracionismo, como gente que esté ahí cantando en zapoteco, yo creo que, no sé, ¿no? Pero sí es preocupante porque, o sea, es un momento, yo pienso, crítico por esta misma razón, porque venimos resistiendo 500 años y no podemos ser la generación donde se pierda, ¿no? El zapoteco. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es una gran labor de conciencia y de ahí que, bueno, es lo que a mí en lo personal me ha funcionado, de realmente revalorizarnos como cultura madre, como una de las cunas de la civilización y vernos como parte, ¿no? De esta gran civilización de Abyayala, Anáhuac, que es literal todo el continente, ¿no? Este es un continente donde hubo intercambio cultural, comercial y obviamente hasta conflicto, ¿no? Pero de norte
del Polo Norte al Polo Sur, ¿no? Siempre hemos estado aquí, intercambiando ideas, historias, y incluso ahora vivimos procesos sociopolíticos muy similares, ¿no? Lo que comentaba hace rato, ¿no? De la forma en que nos organizamos como pueblo a partir de las fiestas, de la mayordomía, de los cargos comunitarios. Todo eso es muy similar en muchos de estos pueblos y se puede traducir, ¿no? Y yo creo que reforzando nuestros vínculos, nuestra identidad, podemos resurgir, ¿no? Como pueblos. Esa sería como que mi esperanza para el futuro. Gracias, Samuel. Elodia, adelante. Y bueno, en Santiago Atitlán, está en la región Mije, pues sin pensarlo, ¿no? Tuve a una niña como intérprete en clase. Entonces, esta chica, pues, bueno, en realidad era una niña, pues, tenía 10 años. Ella aprendió el español porque su papá era maestro, ¿no? Entonces, el recorrer en distintas comunidades, pues, aprendió el español. Y entonces esta niña era mi intérprete en clases y yo daba las clases en español, ella lo interpretaba en Ayuk para sus compañeros. Aquí lo chistoso era de que a veces ella hablaba el español y metía préstamos del Ayuk, entonces yo tampoco lograba entender todo el mensaje que me daba. Y en realidad ahí fue donde comprendí, ¿qué hago aquí en la región Ayuk si no estoy ayudando a mis niños? Entonces, ella me abrió las puertas de su casa por las tardes y me iba con ella pues a entender un poquito más de las actividades que hacían en el campo, en la casa, y a adquirir el Ayuk como una tercera lengua, ¿no? En mi caso. Pero no nada más me bastaba esto, sino también me bastaba más tiempo para aprender la lengua. Y hay otra anécdota que esta también la quiero compartir, que también los animales hablan la lengua que se habla en la comunidad. En esta comunidad, la comunidad no nos da cuartos a los maestros, como pasa en mi comunidad, que ahí a los maestros se les da un cuarto, ¿no? Entonces nosotros nos fuimos a rentar en una casa donde había varios cuartos, hacíamos equipos para la hora de la comida. Entonces a mí me tocó una semana lavar los trastes. Y en lo que iba yo acarreando los trastes al lavadero, se acerca un perro y pues yo le decía, perro, y no me hacía caso. Corría yo otra vez a acarrear los trastes y las cosas que tenía yo que lavar. Cuando vi ya no era un perro, eran 4 o 5. Y veo que se están tratando de subir al lavadero. Y les digo, perro, no me hacían caso. Entonces, en mi desesperación, que ya estaban sobre los platos, les digo, chico, ¿qué? En mixteco. No me hacían caso. Entonces dije, estos perros me van a morder y van a quebrar los trastes. En mi desesperación, yo creo que mi compañera escuchó mis gritos y sale y me dice, le dice a los perros salen hecho la mocha. Y es cuando yo aprendo, ¿no? Entonces así como le dices a los perros ahí en Atitlán. Entonces digo, wow, estos perros son monolingües en Ayuk. La otra parte, en realidad, poco se sabe, ¿no? No le ponemos atención también a esos animales que también son monolingües, si en la comunidad solamente se habla una lengua. Gracias, Elodia. Aquí allí voy a combinar un par de preguntas de las personas que están en línea. Mireya Olivera pregunta que qué tan importante es el reforzamiento de las lenguas indígenas hoy en día en las comunidades y cómo ven el futuro de estas comunidades ante la migración. Y otra pregunta similar es que desde Florida, Yaretsi Pérez nos dice que le interesa saber qué opinan de que se proponga enseñar la lengua materna en las escuelas de acuerdo a su variante. Adelante. Quizás si quieres comenzar, Elodia, luego Samuel, luego Jorge, si tiene alguna opinión sobre esto. Adelante, Elodia. Bueno, pues las preguntas están muy, muy, muy interesantes. ¿Y qué
qué tan importante sería, ¿no? Que hubiera un maestro por variante, porque eso haría más rico, no nada más aprender a leer y escribir nuestra lengua. Para eso también tenemos como tarea desde casa, nosotros como hablantes, como padres de familia, como un derecho y como una obligación, es transmitir nuestra lengua materna a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, para que puedan recibir una educación en la escuela a partir de esta lengua materna. Si no, de otra manera, va a ser muy difícil conseguir un maestro por variante. Quiero pensar desde el mixteco, que es una lengua con muchísimas variantes. El INALI dice que son 81 variantes, posiblemente sean menos ahorita porque pues a pasos gigantados las lenguas están desapareciendo. Yo creo que para lograr eso, primero necesitamos transmitir la lengua desde la casa para poder tener un maestro en cada variante. Si no, también sería erróneo querer enseñar una variante que tú no entiendes. Entonces, aquí lo más correcto es que el docente enseñe la variante que conoce. Y la otra pregunta sería, pues que el futuro de las lenguas actualmente, ahorita ya son cifras que preocupan. Cada vez vemos a más niños que son monolingües en español. Es justamente lo que decía el compañero Samuel. Creo que ahora se ven comunidades en donde se cuenta cuántos niños hablan la lengua materna. Son pocos. Entonces, creo que la labor que tenemos que hacer todos como hablantes es transmitirla. No hay de otra transmitirla. Algo que creo que si hubiera empezado educación indígena en Oaxaca cuando inicia o sea, estoy hablando del 2000 para acá, si hubiera sido una educación bilingüe como tal, ahorita estoy segura de que no sería esta la situación actual. Y lo otro es contagiar a los no hablantes, pues que adquieran una segunda o una tercera lengua, ¿no? Nativa de Mesoamérica. No hay de otra, tenemos que jalar a más gente que aprenda estas lenguas. Si no lo quieren nuestros niños, pues quizás con gente que tenga el interés de aprender estas lenguas. Y finalizo con estas preguntas, proponiéndole a todos que creo que hagamos la labor de adquirir una lengua nativa, la que sea, pero es urgente. Gracias, Elodia. Samuel, Jorge, no sé si tienen opiniones sobre las preguntas. Sí, exacto. Quería recalcar lo que decía Elodia. Yo creo que la enseñanza bilingüe es clave porque yo lo veo, ¿no? Cuando mis padres me entregaron al sistema educativo, pues yo era una hojita en blanco, ¿no? Entonces, ellos tenían grandes esperanzas, uno, de que fuera muy bien educado ahí y de que, bueno, pues me fuera bien en la vida y todo esto, ¿no? Pero ahí luego el sistema educativo falla en el que primera, bueno, no, la calidad del sistema educativo en México ha sido cuestionada, ¿no? Por muchos ámbitos. Y en la otra es que al entregar a nuestros hijos a un sistema monolingüe, pues nos condenamos nosotros mismos, ¿no? Entonces quisiera yo tal vez, no sé, ¿no? Porque sería muy difícil, ¿no? Incluso que se produjeran maestros bilingües para cada región, al menos uno por cada variante para cada pueblo. O sea, ni el presupuesto y luego están las políticas internas del magisterio de como pasó con Elodia, ¿no? Que ella no la mandaron a su pueblo o a su región, primero la mandaron a Yuc, donde hablan mije, ¿no? Ahí, o sea, está la incongruencia de este sistema, de esta solución. Yo creo que igual la labor sería más comunitaria y familiar, ¿no? De hacer círculos, tardes de nosotros organizarnos como pueblos, como siempre lo hemos hecho y decir, ¿no?
ahorita yo creo que las radios comunitarias ayudan mucho, pero incluso hay que ir un paso más, ¿no? De realmente hacer como así escuelas comunitarias de Zapoteco, ¿no? Donde estén los abuelos y dando clases a los niños cuyos padres tal vez ya no tienen la, digamos, ya no son fluentes tan bien, ¿no? Para enseñarles los idiomas y seguir un poco este camino complementándonos con toda la ayuda que hay, ¿no? De toda la investigación de los lingüistas, de las bibliotecas, del trabajo que hacen en todos lados y como decía Lodia, ¿no? Invitarnos, abrirnos a recibir ayuda y yo creo que igual seguir estando orgullosos y mostrando nuestra cultura siempre, ¿no? Yo creo que al final eso siempre va a ser pues lo mejor, ¿no? Inspirar a los niños con nuestro propio ejemplo. Gracias, Samuel. ¿Tienes algo que agregar, Jorge? Sí, algo adelante. estoy de acuerdo con lo que ellos dicen, ¿no? Y lo que quería que aumentar también es de que ya tiene como hace 5 o 6 meses que empecé pues, a aprender mi lengua, ¿no? Y ha sido algo muy difícil. Y lo hice aquí lo escribí con Yulitia, que es el Centro de Lenguas Indoamericanas, y ellos tenían así un curso de triqui con el maestro Eladio Espinosa. Ya pues mi hermana y yo empezamos pues, a aprender y ha sido algo muy, muy difícil, ¿no? Porque como no vivimos en ese contexto y no lo estamos practicando cada día, y igual pues como los dos estamos ocupados y a veces no hay tiempo de practicar luego empezamos con Eladio nomás, con el maestro Eladio, platicar un poco más, pero luego faltaba de que pues a veces no había tiempo, ¿no? Que no poníamos el tiempo para practicar, pero eso es algo, me gustó todo lo que ustedes dijeron, ¿no? Porque siento que es muy importante y es algo que sí he visto que hay otro mundo de cómo se ve, ¿no? Y así como en el Triki hay como, cuando dicen Gunstawi, y no lo estoy diciendo bien, ¿eh? Pero luego dice que significa que cuando el sol está como, ya está como a un punto en el cielo, ¿no? Y luego hay otra forma de cómo hablarlo o el saludo cuando apenas está amaneciendo el sol, ¿no? O cuando ya está en mediodía, ¿no? Eso me hizo muy interesante, ¿no? De que lo que estaban hablando ustedes, ¿no? Que hay otra forma de pensar el mundo cuando se ve del punto de nuestros idiomas, ¿no? Y ha sido algo muy como me ha gustado mucho, ¿no? Aprenderlo pues no estoy en acuerdo con lo que ustedes dijeron. Gracias, Jorge. Vamos a pasar a la sala. 2 preguntas aquí y luego volvemos a las preguntas en línea. Si Marcela y Maite nos hacen las preguntas y juntas y luego que las contesten, ¿no? Adelante, Marcela. Gracias por compartir sus experiencias y reflexiones. Mi nombre es Marcela Meneses, soy socióloga e investigadora de la UNAM y estoy acá en mi año sabático. Y bueno, vengo del contexto mexicano y me parece que es importante no perder de vista también los cambios a los que estamos enfrentando. Y por eso van 2 preguntas. Una es que acaba de haber una reforma educativa. Estamos en un periodo que se autoasume de transformaciones profundas. Y en ese sentido quisiera preguntarles si tuvieron capacidad de incidencia o de participación en la configuración de los planes educativos y en esta idea de no perder la lengua y no perder los conocimientos propios ancestrales. Desde mi punto de vista se ha perdido fuerza de las causas indígenas en el discurso público y en la toma de decisiones en amplio sentido. Por ahí mi pregunta para ustedes, no para tener una respuesta, sino como para reflexionar juntos. Y la otra es, que bien decías, Jorge, hay distintas etapas o oleadas de migración. En este momento hay un posicionamiento distinto de mayor empoderamiento, sobre todo de la migración oaxaqueña hacia acá. Si están preparados o de qué manera se han preparado para recibir la oleada de migración también por cuestiones de violencia. Sabemos muy bien que
primera migración o las anteriores obedecen a cuestiones de pobreza, y a buscar un trabajo y una subsistencia, etcétera. Pero la migración actual está muy relacionada también con el desplazamiento por violencia y la necesidad de dejar los territorios propios. Si hay algo que esté apuntando hacia allá o no, considerar, digamos, estas otras causas de la migración y qué contacto se tiene con México como para contener o resistir o acompañar este contexto pues vigente. Gracias. Gracias. Maite. Pues muchísimas gracias por una charla y un debate muy, muy interesante. Siempre aprendo muchísimo. Soy profesora aquí en UCLA de la División de Humanidades y tengo una pregunta que tiene que ver con cuál es la importancia de las iniciativas gubernamentales. ¿Qué papel puede desempeñar el gobierno nacional, en este caso mexicano, para conservar y fomentar las lenguas originarias? Y quiero poner un ejemplo que es el del País Vasco. En la antigua Vascongadas, bajo la dictadura de Franco, el vasco se perdió casi de todo, se conservaba tan solo en ciertos caseríos, en zonas rurales del País Vasco. Pero en el momento en que acabó la dictadura, empezó la democracia y el País Vasco se convirtió en una comunidad autónoma, el gobierno local hizo posible que el vasco resucitara. Y lo hablaba muy poca gente, solo en los ámbitos rurales, y ahora se enseña y se habla, cerca del 90% de la población lo habla con la misma fluidez con la que habla el castellano. Entonces, me interesó mucho escuchar todos los esfuerzos de las comunidades, la importancia de mantener la lengua en el seno familiar. Pero, ¿qué pasa con esas macroestructuras gubernamentales? ¿Son necesarias para mantener las lenguas originarias? Gracias. Pues vamos a tener una ronda. Y primero, a lo mejor, la parte de las políticas públicas, quizá Elodia y Samuel puedan comentar cuál ha sido su participación desde las comunidades donde están, ¿no? Porque ustedes están muy incrustados en la comunidad mixteca en Peñoles, en Teotitlán del Valle, en la ciudad de Oaxaca. ¿Cómo se ve esta reforma educativa durante la cuarta transformación, ¿no? Y creo que esa idea, el ejemplo del País Vasco es interesante, ¿no? Y luego, pues también creo que Jorge pues está en una buena posición de comentar sobre las diferentes oleadas, ¿no? Porque pues ya se vio en una primera oleada con la migración triqui, que fue de refugiados por violencia intercomunitaria. Adelante, Lodi y Samuel, si tienen comentarios sobre las reformas, y yo sé que han estado metidos en varios debates ahí. Adelante, ¿quién quiere comenzar? ¿Elodia? Bueno, yo la verdad no he estado muy, estoy un poco involucrado. Recientemente tengo un contacto, bueno, un amigo, y luego estaban haciendo una convocatoria, ¿no? Para la inclusión, ¿no? Sobre la inclusión y sobre, incluso mencionaban, creo que hay comunidades indígenas, y era un ensayo, pero en el ensayo decía que debía ser como escrito en español, y le digo, oh, ¿cómo puede ser, no? Que estás hablando de inclusividad y nos limitas a que los ensayos se tengan que mandar en español. Y le comenté a Elodia, a Gaspar y a varios otros colegas, y digo, o sea, estamos sí todavía muy en pañales en ese aspecto. Nos falta muchísimo para que, lo ideal es que el sistema de educación bilingüe, al menos en Oaxaca, Chiapas, Guerrero o en cualquier comunidad que sea, que tenga una mayoría de hablantes de alguna lengua nativa, que tengan, ¿no? Maestros en lengua nativa. Eso debería ser ya garantizado por el Estado, que yo creo que no, seguramente, porque yo conozco la escuela bilingüe, ¿no? Yo creo que no recibe los recursos suficientes para formar a todos esos maestros. Entonces debe ser algo que se puede ya aprobar, ¿no? Hay un decreto, una ley que impulse esto, porque yo creo que es el punto clave, ¿no? De la formación temprana, incluir la lengua indígena. Eso tiene que ser ya, y se puede hacer, ¿no? Si hay voluntad política,
eso ya, ya se podría hacer en el corto tiempo. Adelante. Bueno, sí, pues creo que vamos muy lentos. El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas está haciendo un proyecto en donde tiene promotores de lenguas indígenas, ¿no? De lenguas nativas. Y me tocó a mí capacitar a un grupo que la mayoría son nativohablantes, pero se encontraban con ese reto, ¿no? De que hay como resistencia por parte de los padres de familia, incluso por los estudiantes, ¿no? Sobre todo porque ya si tienen 12, 15 años, dicen, no, no quiero aprenderlo. Entonces, ese también es un reto para los promotores de lengua. Entonces, aquí también vuelvo a recalcar la tarea principal que tenemos como padres hablantes de las lenguas nativas es seguirla transmitiendo. ¿Por qué la tenemos que transmitir? Porque en esta transmisión está la parte cultural. En esta transmisión están los conocimientos empíricos, que está desde sembrar el maíz hasta la pizca, poner el nixtamal. Y esta es una riqueza cultural, la vestimenta, que no nada más se quede en lo folclor. Al gobierno del estado le importa más el folclor, la guelaguetza, pero no ve o no ven que si se mueren esas lenguas nativas, se muere esto. Entonces, sí hay proyectos en donde están haciendo el intento de enseñar la lengua como segunda lengua, pero está la otra labor. O sea, aquí es lo cotidiano. En vez de obligar al niño a ir a la escuela cuando es periodo de pizca, por ejemplo, en noviembre ya se acerca el periodo de pizca, en las comunidades, mejor vayamos con nuestros niños a piscar y que los papás le den las instrucciones a los niños en mixteco, en zapoteco, en náhuatl, en triqui, porque ahí está lo rico, ¿no? Y no solamente limitar al niño en un salón de 4 paredes, porque la lengua no está ahí, está allá afuera. Esa es la otra parte que el planteamiento educativo va muy tardado, está muy tardado en este proceso. Y lo otro es que tenemos maestros de educación indígena que no son hablantes de una lengua nativa, son monolingües en español. Entonces, la tarea es enorme todavía. Yo creo que tendría que haber un artículo en donde comunidad que no hable la lengua originaria deja de ser una comunidad pues indígena. Y ahí sabemos bien que se le quitan muchos derechos. Quizás es algo muy, muy loco, a lo mejor me critiquen por este comentario, pero para no llegar a eso yo creo que tenemos que hacer conciencia desde los que somos presidente municipal hasta los que somos comités y topiles en la comunidad para exigir que nuestra comunidad siga hablando su lengua nativa. Y esto tiene que ser ya, es urgente, porque de otra manera, en menos de 10 años, se van a extinguir más lenguas, en lo que nos estamos tardando en reforzar en la parte educativa, porque sí hay parte teórica, pero son pocos los que conocen una metodología para la enseñanza de las lenguas nativas. Y conseguir a alguien que hable una variante que yo quiero que mi hijo que aprenda, va a estar mucho más difícil. Entonces, aquí el reto tiene que ser hacernos conscientes sobre la importancia de seguir hablando nuestra lengua. No nos preocupemos por el español, por el inglés. Allá afuera se aprende eso, en la escuela, en los medios de comunicación. Aquí preocupémonos por enseñar nuestra lengua nativa. Gracias. Jorge. Pues nomás para contestar a usted, ¿no? De que
lo que voy a decir no es así, viene de mis ideas, ¿no? Pero viene de lo que he visto de organizaciones como el Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño o el Cielo, que es Comunidades Indígenas en Liderazgo, ¿no? Y que muchas de esas organizaciones pues se han enfocado pues, enfocar en decir que donde tenemos que poner atención es en apoyar a los intérpretes, ¿no? Que de las nuevas olas que vienen, que la gente que está desplazado por cuestiones de violencia, lo que vemos es que también enfrentan, lo que ellos pues argumentan, ¿no? Es que la otra forma de violencia es cuando llegan aquí y los ven como, o están en Tijuana, o están acá, ¿no? Y los ven como mexicanos, o guatemaltecos, o salvadoreños, o lo que sea, ¿no? Pero la cosa es que no empiezan a enfocar que también son de pueblos originarios con sus propias idiomas, variantes, ¿no? Y parte de esas organizaciones lo que han argumentado es que tenemos que también apoyar a esos intérpretes, ¿no? De que asegurar que hay ese base para poder apoyar de esa forma. Entonces, pues es su argumento de ellos y pues yo estoy pues ahí con ellos en esa forma, lo que es muy importante también lo que estamos viendo cuando viene la gente acá. También como académico, lo que yo he hecho también es como ser como un testigo de, no sé cómo lo dicen en español, pero expert witness. Y eso también utilizo así como los recursos, las investigaciones que he hecho para poner o hacer un contexto y un argumento en un ensayo, ¿no? Para intentar de pues, defender o apoyar a las comunidades que también los quieren deportar o quieren hacer transformas. Y también he visto que hay muchos académicos que hacen eso, ¿no? Gente que escribe sobre la migración, sobre violencia, ¿no? Y pues es lo que puedo contestar, ¿no? De que sí he visto que hay, pero también es de apoyar también a la gente que, las organizaciones como CBDIO o Cielo, otras organizaciones que sí se están enfocando en eso. Y me acuerdo que cuando estaba enseñando hace unos meses, tenía estudiantes que estaban enfocándose en la frontera y dijeron que, pues mira, es que vimos una organización o encontramos una organización que está apoyando, pero ellos no tienen intérpretes, ¿no? Y ya mis estudiantes empezaron a ver que sí había, pues, gente que venía de otros pueblos que, pues, no hablaban español, ¿no? Entonces es algo muy importante también de pensar y igual a Odilia Romero de Cielo, como les comenté también, ella pues hizo un Zoom en mi clase y también les preguntó, ¿no? A los estudiantes de que cuando uno está en una versión así, de preguntar pues quién está en el cuarto y quién puede estar ahí para apoyar a interpretar, ¿no? Porque no cualquiera puede, pero también necesita alguien que se pueda. Y el variante también, como han hablado los compañeros acá, ¿no? Y pues eso es lo que podía contestar. Pues se nos ha acabado el tiempo, nada más tenemos tiempo para 1 minuto para que Elodia, Samuel y Jorge nos den un mensaje de qué quisieran compartir, ¿no? Sobre sus esperanzas en 1 minuto para pues las generaciones al futuro. Hemos hablado mucho de jóvenes, ¿no? ¿Cuál sería como el mensaje en este aniversario del 12 de octubre del Día de los Pueblos Originarios para las generaciones futuras? Adelante, Elodia, perdón, Samuel y luego Jorge. Pues un mensaje a todos los paisanos migrantes que nos escuchan, que no olviden sus raíces, que no olviden pues esa lengua, ¿no? A mí me da tristeza en lo particular porque mis abuelos ya están migrantes. Yo aprendí el mixteco por ellos. Y en verdad, verlos envejecer es como se va un conocimiento muy rico. Yo les pido a ustedes que no dejen que muera esa lengua, que nos da la identidad, nos da nuestra cultura, que le transmitamos en casa a nuestros hijos, que a partir de este momento digamos 0 español, 0 inglés. Aquí en mi casa yo soy la maestra o el maestro y voy a hablar en mi lengua materna, porque la cortas esa raíz que te da una historia, una identidad. Y allá afuera, el sistema se va a encargar de que tu hijo, tu nieto aprenda el inglés o el español. Lo más rico que tenemos es este conocimiento de hablar una lengua nativa.
Y pues me despido con este mensaje para todos mis paisanos migrantes y para los que nos escuchan. Y si tienen la oportunidad de acercarse con una familia que habla una lengua, apréndanla, porque se van a dar la oportunidad de entrar a otro mundo. O es ahora o nos la vamos a pasar lamentando. Tasha Oshinto. Gracias a ti, Elodia. Adelante, Samuel. Qué bonito, qué bonito. Y yo creo que sí, ¿no? Es eso, hacer esa labor dentro de la familia y dentro de la comunidad. Yo creo que uno de los legados más grandes que nos dejaron nuestros abuelos después de la lengua es la organización comunitaria. Esta cohesión social, estos valores, el de ahora, por ejemplo, retribuir, ¿no? Aquí también se ve mucho en mi comunidad, ¿no? En tiempos de necesidad y crisis o cuando hay proyectos grandes que hacer, la comunidad de migrantes está muy bien organizada, organizan ahí ayuda, organizan sus fiestas, organizan todo. Yo creo que nos podemos autoorganizar para preservar nuestras lenguas, ¿no? Para que nuestros, bueno, los que tienen hijos y nuestros hijos futuros sigan hablando ese idioma tan bonito, tan florido. Y creo que también los que puedan, ¿no? Ya hay muchos licenciados, hay gente que está allá afuera ya más preparada para hacer esos cambios estructurales de los que se hablaban, ¿no? Donde si yo presento mi testamento en lengua zapoteca o mi demanda escrita en lengua zapoteca, que sea aceptada, ¿no? En los tribunales, en los juzgados. Yo creo que ahorita ya al menos te otorgan un intérprete, pero ahora viene la otra, ¿no? Ahora yo vengo y quiero hablar zapoteco, aunque sepa hablar español, pero me tienen que aceptar porque es mi idioma, ¿no? Entonces, empezar a hacer esos cambios más fuertes, tenemos que seguir empujando, seguir resistiendo, ¿no? Y yo creo que esa sería la visión, la labor que queda por hacer. Gracias, Samuel. Jorge. No sé si me falta 20 segundos, pero lo que voy a hacer es que quiero leer un comunicado que hizo el Frente Indígena de Opciones Binacionales en California, y estaba el Consejo Estatal del FIO California, es Saraí Ramos, Armando Celestino, Griselda Campos, Gabriel Ini Mendoza, René Martínez y también la doctora Saraí Martínez. Y al final, lo pueden buscar en Facebook, el Frente Indígena de Opciones Binacionales, pero al final dijeron: seguiremos resistiendo y luchando hasta lograr un mundo donde quepan muchos mundos y se respeten los derechos plenos de todos los pueblos originarios del planeta y haya justicia y dignidad para los marginados del planeta.